Muy buenos días. La Iglesia Cristiana La Verdad les da la más cordial bienvenida a esta reunión de hoy, domingo 6 de septiembre del año 2020. Están con nosotros las hermanas Beatriz Coto y la hermana Freya Mora también nos acompaña el día de hoy, así como también nos está acompañando el hermano Marvin Gómez, que son miembros todos ellos de la Iglesia Cristiana La Verdad. Para hoy, como es usual, tenemos el comentario al Salmo. Hoy vamos a tener el Salmo 54 y también vamos a tener el mensaje del púlpito, que es la segunda parte al tema que iniciamos la semana pasada, el tema que dice lo que Dios manda. Les presento al hermano Marvin Gómez. Él va a estar a cargo del comentario del Salmo el día de hoy y va a compartir con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Primero vamos a orar para poner en las manos del Señor el mensaje del día de hoy. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos das, este día que nos regalas, Señor. Oramos, Señor, para que tu palabra no vuelva vacía, Señor, que produzca aquello para lo cual tú la envías, Señor, que sea de bendición, Señor, que las personas puedan conocerte mejor a ti, Señor. Que quien no haya recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, Señor, hoy tu Espíritu Santo los esté convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y que puedan reconocer al único Salvador, a Jesucristo. Señor, te damos gracias por cada persona que vea estos mensajes del día de hoy, y oramos, Señor, para que tu palabra se cumpla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Amén. Marvin, Amén. puede empezar usted con el comentario al Salmo. Muy buenos días para todos ustedes. Una vez más, mi nombre es Marvin Gómez y quiero dar primero gracias a Dios y a todos ustedes los que nos están viendo. La Iglesia La Verdad en Cartago, Barrio Los Ángeles, se siente muy contenta ver de que ustedes nos ven. Y hoy vamos a empezar con el Salmo, un Salmo 54 se divide en dos partes, una sobre peticiones y otra sobre agradecimiento. Y como texto le puse a este Salmo, Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Ahora la pregunta que les hago a ustedes, ¿ustedes quieren cambiar su vida? Porque yo quería cambiar mi vida, pero no la podía cambiar, no sabía cómo. Yo creía que portándome bien, que tal vez no diciendo unas malas palabras, y me duraba tal vez 3, 4 días y ya, como se dice en Costa Rica, aquí ya uno se iba para abajo. Entonces, vamos a leer, anoten ustedes, como siempre lo dice el hermano pastor don Daniel Guzmán, anoten siempre, busquen hojitas, vean y lapicerito, que me costó mucho, pero viera qué eficiente es esto. Y vamos con el Salmo 54. Dice la primera, dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Vuelve a repetir en el 2 y dice, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Y el tercero, por eso le dije que se dividía en tres partes. Es un salmo pequeño, pero tiene un gran significado. El 3 dice, porque extraños se van levantando contra mí y los hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de ti. En el 1 vamos a ponerlo aquí donde dice, oh Dios. Ustedes han visto que cuando tal vez un hijo suyo se jala alguna, aquí decimos polladas o torta o alguna travesura, que nosotros los padres decimos, ¡ay, Dios mío, qué hacemos con este muchacho! ¿Lo castigamos o de una vez va a la faja? Como lo hacía mi mamá, me acuerdo, la chancleta voladora, dice don Daniel, nos pegaban así. Y entonces aquí vemos que David dice, oh Dios, y vean lo que dice, sálvame por tu nombre. O sea, David confiaba en su nombre, en el nombre de Jehová. Él imploraba a Dios. Ustedes están implorando hoy. Hoy vemos, y tal vez me voy a desviar del tema, vimos una noticia muy grande que de hace 6 meses
Una madre que perdió una hija y ella imploraba y gritaba en el departamento judicial de Costa Rica, aquí en barrio Los Ángeles, Cartago, e imploraba y imploraba, y esa señora imploraba todo el tiempo. Así estaba David. Oh, sálvame, David, sálvame, decía él, e imploraba. Usted está implorando hoy, tal vez que para que un hijo suyo tenga algún problema de drogas, un hijo suyo que está tal vez o usted mismo que no puede salir de ese problema de miedos, de temores, de prejuicios que le están, porque el único que a usted le atormenta es el enemigo que se llama Satanás. El 2 vuelve a repetir, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Y en el 2, él le pide que le escuche. Usted lo hace cuando está en una situación difícil y usted a veces ve que Dios no le contesta. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues la respuesta solamente se la puede decir Dios. Pero cuando usted está en una situación, oye Dios, oye mi oración. Cuando David se sentía seguro ¿por qué era todo esto? Porque David lo venían persiguiendo. Ahora el número 3 dice, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de ti. Vemos que el hombre malo o el maldoso no tiene a Dios, no le importa hacer daño, no le importa cualquier cosa. Si lo vemos otra vez volviendo al tema de esta madre que perdió a su hija, no voy a juzgar a este señor que lo tienen preso, pero el hombre que anda en pecado se goza de su mismo pecado. Es Satanás que se goza, que lo tiene apoderado, es Satanás que lo tiene envuelto. Usted tal vez hoy se preguntará, pero ¿cómo hago para salir de este problema? Pues déjeme decirle que sí puede, sí puede. Yo pude salir, mucha gente ha podido salir. El número 4, vamos a leerlo de una vez. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que le sostienen mi vida. ¿Quién sostiene tu vida? La lotería, el bono familiar, ahorita que estamos con esta pandemia, mi padre, o sea, mi mamá o mi papá, que me mantienen, déjeme decirle que ellos llegan a morir. Si es que no nos morimos antes nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí, Él es el que me ayuda. ¿Quién es el que me sostiene? El único que me puede sostener es cuando ya yo dependo de solo Dios. Cuando yo dependo de Dios y me creo que soy verdaderamente un hijo de Dios, Él siempre me va a sostener. Por más situaciones difíciles que tengan ustedes, les puedo decir que sí, Él no miente. El número 5, Él devolverá el mal a mis enemigos córtalos por tu verdad. Aquí David le está diciendo que los enemigos le han venido haciendo. Imagínense ustedes que tal vez un vecindario que ustedes le quieren llegar a despedazar la casa, que le quiebra los vidrios y todo eso, tal vez porque usted está predicando la palabra de Dios. O sea, se va a sentir usted mal. ¿Por qué? Porque son tanta cantidad de gente que usted solo no va a poder. Entonces aquí le vuelve a clamar, David, córtalos por tu verdad, porque el único que tiene la verdad es Jesucristo, es Dios. El mentiroso, el acusador, ese lo que hace es engañarte. Y para el número 6 dice, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre. Alabar, alabar es tu nombre. ¿Cuál es el alabar? No es pegar 4 gritos, no es pegar una danza bailando ahí, brincando para allá y para acá. Algunos lo tienen por costumbre, pero en la adoración que Él quiere es que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Y cuando yo lo puedo adorar en espíritu y en verdad, es cuando yo me convierto hacia la santa palabra de Él, que es la Biblia. Cuando ya comienzo a indagar, cuando ya comienzo a andar con esa sed de justicia que Dios me está dando, que el Espíritu Santo me dice, lea tal cosa, lea, y lo voy entendiendo y le pido sabiduría. Mucha gente dice, yo no la leo porque no la entiendo. Estrategias del enemigo. Déjeme decirle que Dios sí lo puede ayudar en todo eso. Y el 7 dice, porque Él me ha librado de toda angustia. ¿Se dieron cuenta hoy cuáles angustias tienen? Y dice, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Se dan cuenta, viene dos cosas. Una,
Él me libró de toda angustia y él vio que los ojos habían visto la ruina de mis enemigos. A ustedes, y hay mucha gente que a los pastores o gente que están metidas en iglesias les llevan mucha envidia, les llevan mucha envidia. Y ellos no hacen nada. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento que tú aquí, David, que dice, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Toda persona que hace maldad va a llevar una ruina. Ustedes no lo ven que progresan. O sea, si nosotros no nos separamos del pecado, van a venir consecuencias. Y para resumirlo así rápido ya, el desarrollo, el número 1 lo puse así. Cuando uno está en tribulación, ¿a quién pide desesperadamente? Solamente a Dios. Pero no es pedirle por pedirle, porque Dios no es un Dios bombero que hoy me saco de esta y mañana vuelvo a caer en el mismo pecado. El número 2, ¿cuántas veces uno piensa en Dios que lo escucha o no lo escucha? 3, siempre ha existido la maldad, ¿verdad? Génesis 3:15, si lo pueden leer, viene desde ahí toda la maldad. Por eso dice, porque extraños se han levantado contra mí y los hombres violentos de mi vida no han puesto a Dios delante de ti. Ningún hombre, aunque le pidan, porque hay gente que se va a meter a robar un banco y le dice, Dios mío, que las cámaras no nos enfoquen. Imagínense cómo van a pedirle a Dios si va a hacer una maldad. Dios no está con ese hombre. Dios no permite el pecado ni tampoco el pecador. Usted, si un hijo se le porta bien, ¿verdad que usted lo premia? Y si puede, le compra hasta un helado. El número 4, ¿quién sostiene tu vida? Pregúntese usted hoy mismo. 5, Dios es justo y su justicia es perfecta. Todo lo que usted le pase, todo lo que usted haga, la justicia de Dios es perfecta. 6, voluntariamente uno tiene que ser adorador en espíritu y en verdad. Eso no lo podés, o sea, eso no viene en frasquitos en la farmacia que lo vendan. Voluntariamente uno tiene que ser adorador en espíritu y en verdad. Ser adorador significa darle la honra, la gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dio todo por mí, por usted. Y el número 7, te pregunto, ¿Dios te ha librado y has notado que Dios hace la justicia de todo aquel que te hace daño? Y le puedo decir a usted, hay algo que le está haciendo daño en este momento hoy. Hay algunos temores que te están haciendo daño. Hay alguien que habla mal de usted. Hay alguien que tiene envidia de usted. Hay alguien o usted se siente menos que los demás. O usted vive en una ruina espiritualmente. O usted tiene envidia de los demás, porque aunque siendo cristianos somos hombres, pero todavía seguimos siendo pecadores, pero Dios es el que nos va a venir apartando del pecado. Hoy les quiero decir, si ustedes están pasando por esta cuestión, como se lo vuelvo a repetir, y en el texto que decía, Dios quiere cambiar su vida. ¿Usted la quiere cambiar? ¿Ha tratado usted solo? Déjeme decirle que no puede solo. Solo agarrado de la mano de Dios. Pero ¿cómo hago yo para agarrarme de la mano de Dios? Primero tienes que recibir a Jesucristo como su único Salvador, porque Él es el que te trae paz, consuelo. Los problemas van a seguir, no voy a mentir, pero cuando usted está bajo el poder de la mano de Dios, las situaciones que se le vengan, usted o sea, va a tener algo que por más fuerte que sea la situación, usted siempre va a estar, dice, Dios mío, como lo dijo David, oh Dios, sálvame. Y usted va a decir, Dios mío, esta carga se me hace pesada, pero agarrado de usted que me da las fuerzas, vamos para adelante. Con esto vamos a terminar aquí este salmo muy pequeño, disfrútelo, Salmo 54, y léase también 3 Génesis 15. Y el único que puede cambiar tu vida es Jesucristo, nada más. Yo tuve que hacerlo. Así es que por hoy vamos a dejarlo por acá y vamos a seguir, si Dios lo permite, el Salmo 55 el próximo domingo, si Dios lo permite. Muchas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias, hermano Marvin. Que Dios lo bendiga.
Damos gracias al Señor por esta palabra, por este comentario que usted nos ha dado de Salmo 54. La gran pregunta es, eh, ¿qué lo libra a usted de las angustias? ¿En quién confía usted? ¿Quién es su confianza? ¿Quién realmente usted ha depositado su fe, su vida, su compromiso? ¿A dónde está su corazón? Y el hermano Marvin, con base en la palabra de Dios, nos ha hablado muy claramente de la importancia que es entregar todas nuestras angustias al Señor. Muy bien, vamos a continuar ahorita seguidamente con el mensaje del púlpito de hoy domingo, 6 de septiembre del año 2020. Les voy a pedir por favor que busquen en sus Biblias 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Traten de tener por ahí a mano papel y lápiz, bien lo dijo el hermano Marvin, es importante que haya papel y lápiz. ¿Por qué? Porque este mensaje no es solo para hoy, este mensaje en realidad es para toda la semana, para toda la vida, para que impacte en sus vidas, para que tenga efecto en sus vidas, para que usted pueda depender, como lo decía el salmista, que pueda depender de Dios, de la palabra de Dios, que su confianza esté en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere, no en lo que a nosotros nos parece. Entonces, tomen papel y lápiz y vamos a leer, voy a leer para ustedes, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este es el segundo mensaje de una serie de mensajes que hemos llamado lo que Dios manda. ¿Qué es lo que Dios manda? Este versículo que nos sirve de base para lo que vamos a estudiar el día de hoy, nos dice muy claramente que nosotros somos embajadores. Un embajador es una persona que representa a un país, que es la voz de un país en otro país. Eso es lo que es un embajador. Nosotros somos, y nosotros me refiero a todas aquellas personas que profesamos nuestra fe en Cristo Jesús y que hemos confiado en la obra de Él en la cruz del Calvario, todos nosotros somos realmente embajadores de un reino, el reino de Dios. Y somos embajadores del reino de Dios en las naciones de este mundo. Somos embajadores, somos voceros del mensaje del reino de Dios. Con base en la palabra de Dios, hoy vamos a irnos a Segunda de Reyes, capítulo 22. Ahí vamos a estar leyendo algo muy interesante y vamos a ver cómo Dios, en toda la historia humana, tanto en el Antiguo Testamento como ahora, siempre Dios ha proclamado su palabra, ha dado su mensaje, le ha advertido a la gente de cuál es el plan, cuál es la voluntad de Dios, cuáles son las consecuencias de obedecer el plan de Dios o de desobedecerlo, y también cuáles son las bendiciones de acatar y escuchar la voz de Dios. Para ponernos en contexto, antes de que pedirle al hermano Marvin que me lea unos versículos, aquí estamos en el reinado de un joven rey en Judá que se llama Josías, se llamó Josías. Él empezó muy niño a ser rey, tenía muy corta edad cuando su papá murió, le encomendaron a él el reino en Jerusalén. Valga decir que el abuelo de él, de este niño Josías, se llamó Manasés y fue uno de los peores reyes de Israel, pero de los peorcitos, por no decir que el peor, ¿verdad? Por todo lo que él hizo y las consecuencias espirituales que trajo al pueblo la actuación de ese rey Manasés. Sin embargo, Josías, todo lo contrario de su abuelo, Josías fue un muchacho devoto, un muchacho que siguió la voluntad de Dios, que la escuchó, la quiso hacer. De eso trata el día de hoy, el tema, de cómo Josías escuchó la voz de Dios y cómo actuó. Pero Josías, repitiendo, contrario a su abuelo, fue una persona
que le prestó atención a la voz de Dios. Y desde muy jovencito, y tuvo un reinado bastante largo, 31 años reinó Josías en Jerusalén. Siendo Josías un muchacho, un rey muchacho, él pidió que se reconstruyera el templo de Jerusalén porque estaba muy arruinado, estaba muy deteriorado. Y entonces se recaudaron fondos para empezar y hacer esa reconstrucción. Él encomendó a los sacerdotes ese tipo de trabajo y aquí es donde empieza la historia que vamos a analizar hoy. Le voy a pedir al hermano Marvin que nos lea Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 8 al 10. Perdón, 10 y 11. Marvin, me equivoqué. Pero Segunda de Reyes, 22, dice 10 y así. 11. Entonces, del 8 al 11 o del 10 y 11. 10 y 11. Perfecto, dice así. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Vean qué interesante. En esta reconstrucción del templo, el sacerdote o los que estaban trabajando ahí, en medio de los escombros, en medio del desorden que había, se encontraron el libro de la ley. Eso nos hace pensar que el libro de la ley estuvo perdido por no sabemos cuánto tiempo, probablemente por todo el reinado del abuelo Manasés, como les decía antes, ¿verdad? Y la gente se había olvidado de la palabra de Dios. Dios usa al rey Josías, le pone en su corazón reconstruir el templo, y en ese proceso de reconstrucción se encuentran con la ley de Dios. El sacerdote la lee, y entonces la toma y se la lleva al rey, y se la lee al rey. Entonces vemos cómo al leer la ley, al leer el libro, como dice ahí en el versículo, ahora 11, dice, el rey rasgó sus vestidos. Rasgar sus vestidos o los vestidos en ese entonces era una expresión cultural que significaba lamento y arrepentimiento, dolor. Y es que tenemos que prestarle atención por qué esa reacción. Le voy a pedir a la hermana Freya que nos pueda leer Isaías 55 del 10 al 12 para que podamos ver el impacto de la palabra de Dios en las personas. Isaías 55, el 10 al 12, hermana Freya. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes, los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Amén. Vean qué interesante cómo aquí el Señor en Isaías 55, versículos 10, hace una comparación entre el efecto que produce la lluvia en la tierra y el efecto que produce la palabra de Dios en las personas. La palabra de Dios no queda sin consecuencias. La palabra de Dios no queda muerta, no queda inerte. La palabra de Dios siempre produce algo en las personas. En este caso que estamos leyendo, el rey Josías, vemos cómo el rey al escuchar la palabra de Dios rasgó sus vestidos. Produjo algo en él. ¿Qué produjo? Arrepentimiento, una impresión tan grande que él se rasgó sus vestidos como símbolo de arrepentimiento. Lo mismo nos dice Hebreos 4:12, que también le va a pedir a la hermana Freya que lo lea, si nos hace el favor para todos nosotros. Hebreos 4:12 y 13. Por favor, les rogamos que estén anotando, ¿verdad? Para que usted pueda repasar después en su casa el mensaje y que sea de edificación en su vida.
Hermana Freya, Hebreos 4, Se 12 me y fue, 13. Ujú. No se preocupe, le damos el tiempito para que lo encuentre. se me fue la pantalla. Un momentito, por favor. Ajá. Sí. Les decía, Ya. el primer versículo que leímos fue Isaías 55, del 10 al 12, y el segundo que estamos leyendo ahorita, Hebreos 4, 12 y 13. Ahora sí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifieste su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Amén. Vean qué interesante. Isaías nos dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, que produce fruto, así como la tierra produce fruto cuando la lluvia cae. Aquí el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva, tiene vida. No es letra muerta, es letra que tiene vida. Y es eficaz quiere decir que produce eficientemente el resultado que se espera. La compara con una espada de dos filos y dice que penetra hasta el alma, que discierne los pensamientos, o sea, le llega a uno al corazón para que uno pueda exponer el corazón delante de Dios y realmente exponerlo, dejarlo abierto. El rey Josías reaccionó a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque penetró en lo más profundo de él. Probablemente, y esto ya es una suposición mía, a él le leyeron los pasajes de Deuteronomio donde Dios advierte de las bendiciones de ser obedientes a la palabra de Dios y donde Dios advierte de las maldiciones de ser desobedientes a la palabra de Dios. Entonces, claro, él está como rey de un pueblo. Han venido del reinado de un abuelo que fue terriblemente malo, que llevó al pueblo a la idolatría, a darle la espalda a Dios, que llevó al pueblo a adorar las estrellas, a adorar el sol, a adorar las cosas creadas en vez de adorar al Creador. Y él, al escuchar la palabra de Dios, claro, le impactó. Y nosotros al principio leímos 2 Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y eso es lo que queremos hacer hoy, llamarle la atención a usted para que se reconcilie con Dios, para que responda a la palabra de Dios, para que pueda reaccionar al mensaje de Dios. Romanos 10:17, y le pido también a la hermana Freya que nos lo lea, nos reafirma la importancia de la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Amén. Vean cómo Amén. la fe viene por oír, pero no por oír cualquier cosa, por oír la palabra de Dios. El rey Josías reaccionó en fe cuando le leyeron la palabra de Dios. Hoy nosotros le estamos leyendo la palabra de Dios a usted, se la estamos exponiendo, se la estamos explicando para que usted reaccione a la palabra de Dios, para que pueda tomar una decisión conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, para que pueda tomar una verdadera decisión fundamentada de carácter espiritual que tiene impacto para su vida eterna. La ley que se leyó demanda una respuesta. Le voy a pedir al hermano Marvin que nos lea en 2 de Reyes, capítulo 22, los versículos del 12 al 17, el hermano Marvin. Con mucho gusto, sí, señor. Luego, el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicán, hijo de Safán, a Caor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, sí, siervo del rey, diciendo: y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado,
porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor y Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arjar, y guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo así: ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. El 16. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. 17. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira, con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Como 17, podemos... ¿verdad? Sí, hasta ahí, sí, señor. Muchas gracias. Como leyó el hermano Marvin, y lo puede leer usted en su Biblia y lo puede corroborar, así como el rey Josías escuchó la voz de Dios por medio de la palabra, así también exige una respuesta. O sea, usted no puede quedar impávido ante la voz de Dios, ante la exposición de la palabra de Dios. No puede quedar en el mismo estado en el que se encontraba antes de haberla escuchado. Aquí vemos en estos versículos cómo el rey, inmediatamente que escucha la palabra de Dios, que se rasga sus vestiduras, inmediatamente ¿qué hace? Enviar a consultar a Dios cuál es la voluntad de Dios. Él comprendió perfectamente la palabra de Dios. Él entendió que había un mensaje. Él entendió que el pueblo de Israel estaba ante la inminencia de un juicio de parte de Dios por haber desobedecido al Señor y por haberse inclinado a los ídolos y haberle dado la espalda al Señor. Y vean cómo el Señor responde. Dice: por cuanto me dejaron a mí. Las personas, lamentablemente, voluntariamente dejamos al Señor, lo abandonamos, nos apartamos de Él. Y aquí yo quiero hacer una reflexión en este momento con respecto a lo que acontece en estos días y la famosa pandemia. Si nosotros vemos la pandemia con ojos espirituales, nos daremos cuenta de que es Dios llamando la atención. El mundo está en una situación similar a la que estaba Josías cuando le leyeron la ley, la palabra de Dios. Dios habla hoy. Por eso esta serie de mensajes es lo que Dios manda. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y se lo hace ver con base en las situaciones que ocurren alrededor nuestro, en las circunstancias. ¿Podemos encontrarle explicación científica? Por supuesto que sí. ¿Podemos encontrarle explicación de carácter económico? Por supuesto que sí. ¿Podemos encontrarle explicación de carácter social? También, claro que sí. Pero Dios usa las circunstancias, la economía, la salud, la sociedad, para llamarnos la atención y que nuestro corazón se vuelva a Él. Dios está llamando la atención de la humanidad completa. Esto no es algo que solo ocurre en Costa Rica, está alrededor del mundo. Esto no es algo que es solo para una familia o solo para una persona. Es un llamado general, un llamado de atención de Dios a toda la humanidad. Le voy a pedir a la hermana Beatriz que nos lea Hechos capítulo 9, versículo 6 para todos nosotros. Hechos 9, 6. Perdón, ya les 9:6. Dice así: él, temblando y temeroso, dijo: Señor,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ok. El contexto de este pasaje. Pablo, un judío de verdad, un judío estudiado, preparado, celoso de su religión, muy celoso, va en camino hacia Damasco a capturar personas cristianas que se han apartado del judaísmo. En ese camino se le aparece el Señor a Pablo y Pablo cae al suelo impresionado por una luz que lo deja ciego. Pero inmediatamente la reacción de Pablo no es salir corriendo, la reacción de Pablo no es, no sé, echarse a llorar o pedir protección de las personas. La reacción de Pablo es una pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Esa es la reacción de Pablo. Así como Josías reaccionó rasgando sus vestiduras, así como Josías reaccionó enviando a consultar a Dios por medio del profeta, así Pablo le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque la ley demanda una respuesta, la palabra de Dios demanda una respuesta. Igual usted hoy que está escuchando este mensaje debería pedirle al Señor, debería preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En Juan 4:25, le vamos a pedir a Beatriz también que lo lea. Hay Dice, algo interesante. le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Vean qué interesante. Este pasaje tiene que ver con la mujer samaritana. Es un pasaje también muy conocido. Está en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Los invito a que lo lean. Pero cuando la mujer samaritana se da cuenta de que está hablando con Jesús, el Cristo, le dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. La mujer samaritana tenía claridad perfecta en su mente y en su corazón de que el Cristo le daría respuesta a todas sus inquietudes. El Cristo le daría respuesta a todas sus necesidades espirituales. Recordemos que esta mujer era una mujer muy particular. Había tenido ya 5 maridos y estaba viviendo con una persona que no era su marido, una mujer pecadora. Y sin embargo, el Señor se muestra en su gracia, se muestra a ella para que ella lo reconozca o lo llegue a reconocer como su Salvador. Juan 17:3 nos da otra clave interesante de cuál es la respuesta que demanda la ley. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vean qué interesante. Mucha gente anda buscando vida eterna, mucha gente anda buscando, perdón, agradar a Dios. Leí ahora en la mañana en un periódico acerca de una persona muy reconocida de este país. Le hicieron una entrevista en un periódico y él decía que él era un creyente en Dios y que se acordaba de alguna oración que decía su abuelita. Ahorita no la recuerdo literalmente. Entonces que él usaba esa oración como un mantra para poner en manos de Dios las cosas de su trabajo, ¿verdad? Yo no lo critico. Él obviamente no conoce al Dios verdadero. Y la Biblia no habla de mantras. Las oraciones de la Biblia no son mágicas. Las oraciones en la Biblia son expresiones de confianza en lo que Dios puede hacer. Como ahora nos compartió el hermano Marvin con el Salmo 55. Dios muestra su confianza, David muestra su confianza en Dios por medio de la oración. Pero no porque la oración sea una receta o sea una frase mágica que va a resolver las cosas. Nosotros tenemos que confiar en Jesucristo. La vida eterna está en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la diferencia entre una religión y la fe en Cristo. El cristianismo es fe en Cristo. El cristianismo no es una religión. Entonces, tenemos, para hacer un repaso muy rápido, que la ley fue leída, versículos 10 y 11,
que la ley demanda una respuesta, versículos 12 al 17, y ahora vamos a ver que la ley nos da oportunidades. Le voy a pedir al hermano Marvin que volvamos a Segunda de Reyes, capítulo 22, y nos lea los versículos 18 al 20. Mas al rey de Judá, él os ha enviado para que preguntaseis a Jehová. Diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Hasta el 20, ¿verdad, don Daniel? Sí, señor, hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Vean cómo primero Josías escucha la ley. Después vemos que Josías responde a lo que escuchó. Y ahora vemos a Dios responderle a Josías. El juicio de Dios no se va a detener porque ahí lo dice. ¿Cuál va a ser la bendición de Dios en la vida de Josías? Que ese juicio no se va a dar mientras él esté vivo. Es lo mismo que nos ocurre a nosotros con respecto a la vida eterna. Dios ha dispuesto con toda certeza un juicio a todas las personas. Un juicio en el que se van a valorar los hechos de las personas y algunos van a ir a condenación eterna. Eso lo enseña la Biblia. Eso no es invento de los seres humanos. Existe un lago de fuego, lo que nosotros conocemos como el infierno. Y a ese lugar van a ir a parar por el resto de la eternidad aquellas personas que rechacen el mensaje del Evangelio. Ese juicio de Dios no va a cambiar. Igual que no cambió el juicio de Dios sobre Jerusalén. Lo que sí puede cambiar es su vida si usted recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Eso sí puede cambiar. El juicio no cambia, pero su vida sí puede cambiar. Bien lo dijo ahora el hermano Marvin cuando comentó el Salmo 55. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Recíbalo por la fe. 54, perdón. Ok, 54, perdón, Marvin. Pero recíbalo al Señor Jesucristo como su Salvador. Viene la hora en que va a haber un juicio. Esto que vivimos ahora, que las pandemias, que las inundaciones, que tanta maldad que hay alrededor del mundo, son anuncios de algo peor que va a venir. Ya he mencionado yo en otras oportunidades, y por aquí tengo el papel, que pasa es que no me puedo mover, pero la estadística lo dice, la maldad aumenta, no disminuye. La ciencia aumenta, la tecnología aumenta, las comunicaciones mejoran. De hecho, vean que estamos haciendo un culto vía internet, que lo puede ver alrededor del mundo quien quiera. Pero eso no hace mejores personas. No hay mejores personas por la tecnología, no hay mejores personas por la ciencia, no hay mejores personas por un mejor trato social, por más equidad social. ¿Por qué? Porque todos arrastramos algo que se llama pecado original. También lo mencionó el hermano Marvin ahora en su comentario, cuando habló de Génesis capítulo 3. Esa es la raíz del mal de las personas, Génesis capítulo 3. Y por eso es que es necesario que nos volvamos al Señor. Por eso es que nos volvamos y escuchemos la palabra de Dios, que rasguemos nuestros vestidos espirituales, que volvamos nuestro corazón a Él, que reaccionemos. Dice la palabra de Dios, y le voy a pedir a Beatriz que lo lea, en Mateo 11:28. Es un llamado a todas las personas. Es un llamado urgente. ¿Qué dice? 11:28. Okay. 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es un llamado urgente. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué le aflige a usted? El hermano Marvin habló, aflicciones, angustias. ¿Qué le pesa a usted?
su pecado, venga a Cristo. Escuche la voz de Cristo, venga a Él. Y Juan 6:37, ¿qué nos dice Juan 6:37? Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que me viene, el que a mí viene, no le echo fuera. Vean qué seguridad nos da el Señor. Todos los que el Padre me da, vendrá a mí. Venga a Cristo. Es el momento. Y dice, y al que a mí viene, no lo echo afuera. ¿Quisiera usted estar seguro? ¿Quisiera usted tener la seguridad de la vida eterna? ¿Quisiera usted tener esa seguridad de librarse del juicio venidero? Porque el juicio viene, vendrá. Eso no hay duda, la palabra de Dios lo enseña. Clarísimo, clarísima, perdón. Venga a Cristo, que Él no lo va a echar fuera. Muchas veces escuchamos expresiones tales como, es que no soy muy bueno, es que necesito deshacerme de este vicio, es que necesito deshacerme de esta mala costumbre, de este mal hábito. Dios te llama, vengan a mí todos los trabajados y cargados. Dios te llama así como estás. Te llama no porque sos bueno o porque sos malo. Te llama porque le importás, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es la expresión del amor de Dios en Cristo, en la obra de la cruz, que te dice, ven a mí. No porque seas bueno, no porque seas mejor que otro o peor que otro, sino que Dios en su amor y en su gracia te llama para darte perdón de pecados y vida eterna, como dice Juan 6:37. La ley tenemos que darla a conocer. Ya hablamos de una ley que da oportunidades, una ley que debe recibirse, que se debe responder. La ley es leída, la ley que demanda una respuesta, la ley que da oportunidades. Y vamos a leer ahora, tal vez Beatriz, si me hace el favor, Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo el que cree en el Hijo, en Cristo Jesús, tendrá vida eterna y la garantía de la resurrección en el día final. Deje de depender de su conducta. Deje de tener prejuicios sobre su conducta. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por los que estábamos perdidos, por los que estábamos imposibilitados totalmente de recibir el favor de Dios. Y Juan 11, 25, 26, ¿qué nos dice? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vean qué interesante acá la expresión del Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquellas personas que han muerto en la fe de Jesucristo, que ya no están entre nosotros, ellos están en la presencia del Señor. Porque así lo dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, usted y yo, que ahorita estamos compartiendo este mensaje, y cree en mí, no morirá eternamente. Tenemos vida eterna en Cristo. Y viene la pregunta que es una pregunta para usted y para mí. ¿Crees esto? ¿Cree usted esto? ¿Usted ha depositado su confianza realmente en el Señor? Y me devuelvo al salmo que comentó el hermano Marvin hace un rato. ¿A dónde está su confianza? ¿Su confianza está en lo que usted puede hacer o su confianza está en sus capacidades? ¿Su confianza en qué está? ¿Sobre qué reposa su confianza? Su confianza debe estar en Cristo. Finalmente le voy a pedir al hermano Marvin que nos lea en 2 Reyes, capítulo 23, del 1 al 4, para que podamos ver la reacción del rey Josías. Del 1 al 4. Sí. 23. Sí. Entonces el rey mandó reunir
reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndole ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido llamado en la casa de Jehová. Y el 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pecado. El 4, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas a ellos a Betel. Gracias, hermano Marvin. Vean qué interesante. En todo este pasaje que hemos leído de Segundo de Reyes, capítulo 22, de los versículos del 8 en adelante hasta el capítulo 23, versículo 4, vemos el proceso de regeneración del corazón de una persona. Igual proceso puede vivir usted, que su corazón sea regenerado por la palabra de Dios. Vimos primero cómo el rey escuchó la palabra de Dios. Le fue leída y le escuchó. Y él escuchó. Cómo él respondió al mensaje de la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios le ofrece oportunidades a él para sobrevivir. Y ahora vemos cómo el rey, en respuesta a eso, da a conocer la palabra de Dios. Nosotros empezamos el mensaje de hoy leyendo 2 Corintios 5:20. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El rey Josías, cuando recibió las promesas del Señor, cuando escuchó la palabra de Dios, inmediatamente se convirtió en un embajador del Señor. Y lo que hizo fue anunciar la palabra de Dios al resto del pueblo. Lo leemos en esos versículos. En el primero dice, mandó a reunir a él todos los ancianos. Y después nos habla que a todos los moradores, sacerdotes, profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, a todos les anunció el mensaje de la palabra de Dios. Somos embajadores. Y vemos también en el versículo 4 dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote, etcétera. Y vemos cómo ellos empezaron a quitar de su presencia todos los ídolos y todas las cosas que implicaban esa adoración idólatra, esa separación de Dios que ellos tenían. Hubo evidencia de la fe que ellos tuvieron. Si bien, lo leyó ahora la hermana Freya, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. La fe produce frutos. El fruto en este caso que vemos muy claramente es como Josías creyó y como Josías expuso ese fruto cuando quitó todos los ídolos de todo lugar. Ahí lo dice. Y si ustedes siguen leyendo a partir del versículo 5, que no lo vamos a hacer ahora nada más por razones de tiempo, pero lo invito a que lo haga. Hubo más que eso. No solo se quitaron los ídolos, se quitaron a los sacerdotes, se quitaron otras cosas. ¿Por qué? Porque hubo una reacción a la palabra de Dios. Dios te recibe así como estás. Cuando vos entregas tu vida, usted entrega su vida a Cristo por la fe, cuando escucha la palabra de Dios, cuando se acerca a Él y recibe a Cristo como su Salvador, la palabra de Dios no va a quedar sin fruto. Además de las promesas de perdón de pecado, además de las promesas de vida eterna, usted empieza a renovar su vida. Usted empieza a andar en novedad de vida.
empieza a crecer en la vida de Dios. Por eso es que ese argumento de que yo soy muy malo y que mejor cuando ya esté en condiciones o haya dejado tal vicio, es un argumento de Satanás, un argumento del enemigo, porque usted no puede ser mejor, usted no puede ser bueno. Ya lo dijo el hermano Marvin, Génesis capítulo 3. Acá traemos el pecado original. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y una vez que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. A partir de ahí empieza una nueva vida, una nueva criatura, una nueva creación, un nuevo crecimiento, una nueva vida. Así como estás, en esas condiciones, pídele al Señor Jesucristo que te salve, que perdone tus pecados y que te dé vida eterna. Y recibe la bendición de ser hecho hijo de Dios, como nos dice Juan 1:12. Queridos hermanos y queridos amigos que nos escuchan, al igual que el rey Josías, usted escuchó hoy la palabra de Dios y usted debe reaccionar al mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser su reacción? Recibirla, aceptarla, reconocer que usted es pecador, que necesita la salvación que es en Cristo Jesús. O rechazar, como lo hizo el pueblo de Israel, a Dios y darle la espalda. Dios te da oportunidades. Dios te da promesas. Si decides recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Te invito a que lo recibas como tu Salvador y que recibas perdón, vida eterna y que puedas disfrutar de la resurrección de los muertos en el futuro cercano. Este es un mensaje de la Iglesia Cristiana La Verdad para todos ustedes. Estamos ubicados en la ciudad de Cartago, en Costa Rica. Mientras esté el tema de la pandemia, obviamente vamos a seguir transmitiendo por estas vías. Damos gracias al Señor por su palabra y le voy a pedir a los hermanos que estuvieron hoy con nosotros que se despidan. Por favor, empiezo por el hermano Marvin. Muchas gracias por estar con todos nosotros y que Dios les continúe bendiciendo. Recuerden, solo Cristo puede traer salvación. Amén. Hermana Freya. Yo les recuerdo a todos que Dios tiene un amor enorme por cada uno de nosotros y está atento a todas nuestras necesidades. Así es que la bendición de Dios pose sobre cada uno de nosotros y todos los que nos estén oyendo. Amén. Beatriz. Dios tiene un plan para su vida. Escuche la palabra. Lea la Biblia. Busque de Dios, que Él va a responder a todas sus inquietudes. Dios nos ama. Iglesia Cristiana La Verdad se despide en este momento orando a Dios para que su palabra produzca el fruto para el cual fue enviada. Que el Señor le bendiga.